Imagínate frente a un espejo que refleja no solo tu imagen física, sino las profundidades ocultas de tu alma, donde las emociones débiles se entrelazan como cadenas que te atan a una existencia mediocre y vulnerable, impidiéndote ascender al verdadero poder que reside en tu interior. Este video, inspirado en las lecciones eternas de Maquiavelo, promete ser el catalizador que desconectará esas emociones débiles de una vez por todas, transformándote en un ser impasible, estratégico y dominante, capaz de navegar por el mundo con la astucia de un príncipe, renacentista que no se doblega ante las tormentas de la vida, sino que las utiliza para forjar su imperio personal. Si anhelas más revelaciones sobre Maquiavelo y la psicología del poder que moldea los destinos humanos, suscríbete ahora a este canal. Deja tu comentario compartiendo lo que más te intriga en este universo filosófico y dale un like para indicar que deseas contenidos que desafíen tu mente y fortalezcan tu voluntad. Además, no pierdas tiempo y accede a la playlist disponible en la descripción, donde una secuencia de videos te sumergirá aún más profundo en esta línea maquiavélica y filosófica, revelando secretos que pocos osan explorar, las emociones débiles, esas cadenas invisibles que se entrelazan alrededor de la mente humana como enredaderas, asfixiantes en un jardín abandonado, representan la ruina absoluta del potencial individual, convirtiendo a hombres y mujeres no solo en vulnerables a manipulaciones externas, sino también en prisioneros de sus propias fluctuaciones internas que les impiden alcanzar la grandeza que la historia reserva solo para aquellos que se liberan de ellas. Piénsalo como un veneno sutil que se infiltra en las decisiones cotidianas, transformando oportunidades en desastres y fortalezas en debilidades. Pues cuando el corazón dicta las acciones, en lugar de la razón calculada, el individuo se convierte en un juguete en manos del destino, de los rivales y hasta de sí mismo, permitiendo que el temor, la piedad, el apego y la ira impulsiva dicten rumbos que llevan inevitablemente a la subyugación y al fracaso. Maquiavelo, en su obra seminal El Príncipe, ya advertía sobre esta trampa mortal, argumentando que el gobernante sabio debe cultivar una apariencia de virtud, mientras opera con la frialdad necesaria para preservar el poder, ya que las emociones débiles, como la compasión mal ubicada o el odio descontrolado, abren brechas que enemigos astutos explotan sin piedad, llevando a la caída de imperios que podrían haber perdurado por siglos. Así, desconectar esas emociones no es un acto de crueldad gratuita, sino una necesidad estratégica para la supervivencia y la ascensión. En un mundo donde la debilidad es castigada con la extinción. Para ilustrar esta verdad atemporal, volvamos a los anales de la historia, donde figuras como Alejandro Magno emergen como arquetipos de dominio emocional. Alejandro, conquistador de vastos territorios que se extendían del Mediterráneo al Oriente, no permitía que el duelo por compañeros caídos o el miedo ante ejércitos numéricamente superiores lo paralizaran, sino que transformaba esas potenciales debilidades en combustible para victorias épicas, como en la batalla de Gaugamela, donde su mente estratégica, libre de turbulencias sentimentales, le permitió desmantelar el imperio persa con una precisión quirúrgica que aún resuena en los estudios militares modernos, demostrando que el verdadero genio reside en la capacidad de aislar el intelecto de las distracciones emocionales que nublan el juicio y llevan a la excitación fatal en momentos cruciales. De la misma forma, Julio César, el dictador romano cuya ambición moldeó el destino de Roma, ejemplifica esta maestría al cruzar el Rubicón, un acto de audacia que ignoraba las emociones de duda y vacilación que habrían detenido a un hombre común, permitiéndole consolidar un poder que trascendía las fronteras de la República y pavimentaba el camino para el imperio. César, influenciado indirectamente por las lecciones que Maquiavelo más tarde codificaría, entendía que emociones como la envidia o el remordimiento eran lujos que un líder no podía permitirse,
optando en cambio por una fachada de clemencia, calculada que enmascaraba su determinación férrea, y así navegaba por las intrigas del Senado romano con una frialdad que lo hacía impredecible e invencible a los ojos de sus adversarios. Napoleón Bonaparte, el corso que ascendió de las cenizas de la Revolución Francesa para coronarse emperador, ofrece otro ejemplo vívido. A pesar de las derrotas personales y las traiciones que lo rodeaban, desconectaba las emociones de autocompasión o venganza ciega, canalizándolas hacia reformas administrativas y campañas militares que rediseñaron el mapa de Europa, demostrando que el verdadero poder surge no del caos emocional, sino de la disciplina mental que Maquiavelo predicaba como esencia de la virtud política, y en batallas como Austerlitz, conocida como la batalla de los 3 emperadores, su capacidad para mantener la calma en medio del pánico general permitió maniobras que voltearon el juego contra fuerzas superiores, probando que la emoción desconectada es la clave para la genialidad táctica. Y el propio Maquiavelo, diplomático florentino, que navegó por las intrigas de la Italia renacentista, experimentó en primera persona las consecuencias de emociones, débiles al ser torturado y exiliado, pero en lugar de sucumbir al amargor, utilizó ese periodo para forjar sus obras, enseñando que la astucia y la frialdad emocional son las armas supremas contra la fortuna voluble, transformando adversidades en lecciones que resuenan hasta hoy, y en cartas a amigos como Francesco Vettori, revelaba cómo mantenía una distancia emocional de sus propias aflicciones para analizar el mundo político con objetividad implacable. Para enriquecer aún más esta tapicería histórica, consideremos otros luminares que personifican la desconexión emocional como herramienta de conquista, como Cleopatra, la reina de Egipto que, en medio de las turbulencias del mundo helenístico, manipulaba alianzas con Roma no por caprichos sentimentales, sino por cálculos fríos que preservaban su trono, seduciendo líderes como César y Marco Antonio mientras desconectaba cualquier apego genuino que pudiera comprometer su estrategia, resultando en una longevidad en el poder que desafiaba las probabilidades en una era de inestabilidad constante. O aún Genghis Khan, el unificador de las estepas mongolas, que forjó el mayor imperio contiguo de la historia al ignorar emociones, como la misericordia en batallas, optando por tácticas de terror calculado que subyugaban poblaciones enteras, alineándose con la visión maquiavélica de que el fin justifica los medios cuando se trata de consolidar autoridad absoluta. Estos ejemplos históricos no son aislados, sino que forman un continuum que revela cómo, a lo largo de los siglos, aquellos que dominan sus emociones débiles ascienden mientras los sentimentales perecen, sirviendo como faros para quien busca trascender la mediocridad en el presente. Transponiendo estas lecciones históricas al mundo contemporáneo, observamos que los mismos principios maquiavélicos se aplican con igual vigor a los empresarios, políticos y figuras públicas que moldean la realidad actual, donde las emociones débiles continúan siendo el talón de Aquiles de aquellos que aspiran a la cima, pero fallan por no desconectarlas a tiempo. Considera, por ejemplo, a los titanes del Valle del Silicio, como Jeff Bezos, que, enfrentando críticas incesantes y reveses financieros, mantiene una postura impasible, priorizando la visión estratégica sobre reacciones emocionales impulsivas, permitiendo que empresas como Amazon alcancen logros que otrora parecían imposibles, ecoando la advertencia de Maquiavelo de que el príncipe debe ser como el león y la zorra, feroz cuando necesario, pero astuto siempre, sin dejarse llevar por sentimentalismos que oscurecen el juicio, y en momentos como el lanzamiento de proyectos innovadores, su capacidad para desconectar el miedo al fracaso público lo posiciona como un visionario inquebrantable. Políticos modernos, como Angela Merkel, operan en un tablero global donde desconectar emociones como el temor al aislamiento internacional o la compasión por opositores es crucial para mantener el control, utilizando maniobras calculadas que recuerdan las tácticas descritas por
Maquiavelo en relación con el mantenimiento del Estado, donde la apariencia de fuerza suplanta las debilidades internas, que podrían llevar a la ruina, y en decisiones como la gestión de crisis europeas, demostró una frialdad que priorizaba el interés nacional sobre reacciones emocionales a presiones globales. Figuras públicas, como atletas de élite o celebridades empresariales, también ilustran esto. Piensa en Serena Williams, cuya carrera en el tenis fue marcada por una capacidad de ignorar el desaliento tras derrotas, transformándolo en motivación para entrenamientos rigurosos que la elevaron al estatus de leyenda, o en Oprah Winfrey, que superó rechazos profesionales y desafíos personales como abuso y pobreza, desconectando las emociones de desesperación y autocompasión para adoptar una mentalidad de persistencia estratégica que construyó un imperio mediático, probando que en el mundo moderno, al igual que en el pasado, las emociones débiles son el mayor obstáculo a la conquista duradera, y su jornada de infancia, difícil a una de las figuras más influyentes del planeta, ejemplifica cómo la desconexión emocional permite la transformación de adversidades en narrativas de triunfo inquebrantable. Estos ejemplos actuales no son meras coincidencias, sino reflejos directos de las verdades filosóficas que Maquiavelo desveló, adaptadas a un contexto de globalización y tecnología, donde la manipulación emocional es amplificada por las redes sociales y los medios, haciendo imperativo que el individuo común adopte estas estrategias para no ser engullido por el caos contemporáneo. Y en una era de cancelaciones digitales y presiones sociales, figuras como estas nos enseñan que el blindaje mental contra el ruido emocional es esencial para navegar y dominar el ecosistema moderno de poder e influencia. Para profundizar aún más esta reflexión, incorporemos perspectivas adicionales de pensadores que complementan el núcleo maquiavélico, como Hobbes, que en Leviatán describe el estado de naturaleza como una guerra de todos contra todos, donde emociones débiles como el miedo irracional o la confianza ingenua llevan a la anarquía, y solo el soberano que impone orden a través de poder absoluto, desconectado de sentimentalismos, puede traer estabilidad, alineándose con la idea de que el individuo debe internalizar ese soberano en sí mismo para sobrevivir. O Kant, que a pesar de su énfasis en la razón pura, advierte en crítica de la razón práctica que las inclinaciones emocionales deben ser subordinadas al deber moral. Pero en una lectura maquiavélica, esto se traduce en subordinarlas al deber estratégico de autopreservación y ascensión. Estas conexiones filosóficas expanden el horizonte, mostrando que desconectar emociones débiles no es una innovación de Maquiavelo, sino un hilo eterno en la tapicería del pensamiento humano, invitándonos a una introspección más profunda sobre cómo aplicar estos insights en contextos cotidianos, como negociaciones profesionales o relaciones personales, donde la emoción, descontrolada frecuentemente, lleva a concesiones innecesarias y pérdidas irrecuperables. Para profundizar esta reflexión, recurramos a citas de grandes pensadores y estrategas que, como Maquiavelo, enfatizan la fuerza interior y la urgencia de desconectar emociones débiles, conectándolas a un tapiz filosófico que teje historia, psicología y estrategia en un todo cohesivo. Maquiavelo mismo en El Príncipe afirma que es mejor ser temido que amado si no se puede ser ambos. Una declaración que no aboga por la crueldad gratuita, sino por la priorización de la estabilidad sobre las fluctuaciones emocionales que el amor o el odio pueden generar, enseñando que el verdadero poder reside en la capacidad de mantener el control emocional para que las decisiones sean guiadas por la razón pragmática, no por el capricho del corazón. Y en capítulos dedicados a la fortuna y la virtud, elabora cómo el príncipe debe adaptarse como un río que cambia de curso, desconectando apego a planes rígidos, influenciados por emociones pasajeras. Nietzsche, el filósofo del superhombre, ecoa esta idea al proclamar en Así habló Zaratustra,
que el hombre es algo que debe ser superado, implicando que las emociones débiles, como el resentimiento y la autocompasión, son vestigios de una humanidad inferior que debe ser trascendida para alcanzar la voluntad de poder, donde el individuo se convierte en creador de valores, en lugar de víctima de ellos, alineándose perfectamente con la visión maquiavélica de que la debilidad emocional es una prisión autoimpuesta que impide la ascensión al dominio. Y en obras como Genealogía de la Moral, disecciona cómo el resentimiento emocional envenena a las masas, mientras los nobles lo desconectan para afirmar su superioridad. Sun Tzu, el maestro del arte de la guerra, complementa esto en su tratado clásico, al advertir que conócete a ti mismo y al enemigo, y en 100 batallas no correrás peligro. Una máxima que subraya la necesidad de autodominio emocional para anticipar y neutralizar las debilidades propias antes de que el adversario las explote, transformando la batalla interna en una victoria estratégica que Maquiavelo ciertamente aprobaría, y en secciones sobre espionaje y engaño, enfatiza cómo emociones como la ira pueden ser manipuladas en el oponente mientras se mantiene la propia serenidad. Schopenhauer, con su perspectiva pesimista pero profunda sobre la voluntad humana, argumenta en El mundo como voluntad y representación que las emociones son manifestaciones ilusorias de la voluntad ciega que nos esclaviza, y que la verdadera libertad surge al negarlas a través de la ascesis intelectual, una idea que resuena con el consejo maquiavélico de cultivar una apariencia externa mientras se preserva una esencia impasible, desconectando las debilidades que nos hacen manipulables y elevando la mente a un estado de poder inquebrantable. Y en ensayos sobre la sabiduría de la vida, alerta sobre los peligros de la empatía excesiva que drena la energía vital. Estos pensadores, unidos por un hilo común de realismo filosófico, nos invitan a reflexionar sobre cómo la fuerza interior no es un don innato, sino una conquista forjada en el fuego de la disciplina, donde desconectar emociones débiles se convierte en el acto supremo de autoliberación, permitiendo que el individuo navegue por el mundo no como una hoja al viento, sino como el arquitecto de su propio destino. Y al integrar estas voces, percibimos que la psicología del poder trasciende épocas, ofreciendo un arsenal eterno contra la vulnerabilidad humana. Ahora, para que esta transformación no permanezca mera abstracción filosófica, ofrezcamos consejos prácticos y maquiavélicos que el espectador puede aplicar inmediatamente para entrenar su mente y blindarse contra las debilidades emocionales que lo asedian, transformándolo en un estratega de su propia vida. Comienza por cultivar el hábito de la observación distanciada, donde, en momentos de turbulencia emocional, como una discusión acalorada o una decepción laboral, te posicionas como un observador externo, analizando los sentimientos como si fueran datos en un tablero de ajedrez, cuestionando su utilidad y descartándolos si no sirven al objetivo mayor. Una técnica que Maquiavelo utilizaba en sus negociaciones diplomáticas para mantener la claridad en medio del caos, y para mejorarla, dedica 10 minutos diarios a revisar eventos emocionales del día, reescribiéndolos en términos puramente estratégicos, eliminando cualquier rastro de subjetividad. A continuación, practica la simulación de escenarios adversos diariamente, imaginando situaciones que típicamente desencadenan emociones débiles, como la traición de un aliado o la pérdida de una oportunidad, y planea respuestas frías y calculadas que prioricen el beneficio a largo plazo sobre la satisfacción inmediata, fortaleciendo así los circuitos mentales de resiliencia que los grandes conquistadores históricos empleaban para convertir derrotas en victorias. Y para hacer esto más eficaz, utiliza visualizaciones guiadas donde te ves triunfando sobre el caos emocional, repitiendo el ejercicio hasta que la respuesta automática sea la frialdad en lugar del impulso. Adopta también el principio de la selectividad emocional
donde permites solo las emociones que sirven como herramientas, como la ambición controlada o la indignación estratégica, mientras suprimes las débiles como el temor paralizante o la piedad excesiva, a través de ejercicios diarios de meditación maquiavélica en los cuales reflexionas sobre citas como la de Nietzsche, sobre superar a uno mismo, repitiéndolas hasta que se conviertan en escudos contra las arremetidas internas. Y para profundizar, crea un mantra personal basado en Maquiavelo, como la virtud es la astucia que conquista, recitándolo en momentos de debilidad para reforzar la blindaje mental. Además, construye alianzas calculadas en tu vida cotidiana, evaluando relaciones no por el afecto ciego, sino por la utilidad mutua, desconectando lazos que drenan tu energía emocional e invirtiendo en redes que amplifiquen tu poder, tal como Maquiavelo aconsejaba a los príncipes, para consolidar reinos. Y para implementar esto, realiza auditorías mensuales de tus conexiones sociales, clasificándolas en términos de beneficio estratégico y eliminando las que representan riesgos emocionales. Por último, documenta tus victorias emocionales en un diario estratégico, registrando instancias donde desconectaste debilidades para lograr objetivos, analizando patrones y refinando tácticas, transformando el proceso en una ciencia personal que te eleva por encima de la masa susceptible a las manipulaciones del mundo, asegurando que cada día sea un paso hacia la maestría absoluta. Y para maximizar el impacto, incluye métricas cuantitativas en ese diario, como el número de decisiones emocionales evitadas por semana, creando un bucle de retroalimentación que acelera el progreso hacia la impasibilidad maquiavélica. Para expandir estos consejos, considera la integración de rutinas físicas que refuercen el control emocional, como ejercicios intensos que simulen estrés, donde entrenas la mente a permanecer enfocada a pesar del malestar, ecoando las disciplinas de los guerreros antiguos que Maquiavelo admiraba, o aún adopta técnicas de journaling inverso, donde en lugar de expresar emociones, las desmontas lógicamente, cuestionando su origen y validez hasta que se disipen, transformando el hábito en una herramienta de purga estratégica que limpia la mente para acciones más asertivas. En conclusión, desconectar las emociones débiles no es meramente una elección, sino un imperativo filosófico para aquellos que buscan la verdadera libertad y el poder, inquebrantable en un universo donde la debilidad es explotada y la fuerza es reverenciada, permitiendo que el individuo trascienda las limitaciones impuestas por la naturaleza humana y se convierta en el señor de su destino, ecoando las lecciones de Maquiavelo que nos recuerdan que la virtud no reside en la bondad ingenua, sino en la astucia que conquista y preserva. Al adoptar esta mentalidad, no solo sobrevives, sino que reinas, libre de las cadenas que otrora te ataban, emergiendo como una fuerza inexorable en el teatro de la existencia. Y esta jornada no termina aquí, sino que se expande en una vida de conquistas continuas donde cada desafío es una oportunidad para refinar esta maestría emocional. Si esta jornada te ha impactado y deseas continuar en esta exploración maquiavélica que desafía la mente y fortalece el alma, suscríbete ahora al canal, dale like para apoyar más contenidos transformadores. Comenta abajo tu visión sobre cómo desconectar emociones débiles ha cambiado tu perspectiva, y accede inmediatamente a la playlist en la descripción para seguir sumergiéndote en videos que te elevarán a nuevos niveles de poder y sabiduría.